Reciban un cordial saludo de parte de nuestro grupo. Nosotras les vamos a hablar hoy sobre la responsabilidad notarial tributaria, tipos de procesos y consecuencias, así como también la jurisprudencia. Responsabilidad notarial tributaria. La responsabilidad notarial tributaria se puede definir como el conjunto de consecuencias jurídicas que se dan por el incumplimiento de deberes vinculados con la materia fiscal dentro del ejercicio profesional de los notarios públicos. Hay ciertas obligaciones impuestas personalmente a los notarios dentro de su ejercicio profesional. Estas son: inscribirse ante Hacienda con la actividad comercial adecuada, mantener registros contables adecuados, enviar facturas electrónicas por sus servicios, presentar oportunamente las declaraciones de impuestos y hacer los pagos correspondientes, así como pagar cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social. Dentro de los principios deontológicos se establece en el artículo 7 que el notario tiene responsabilidades fiscales y tributarias. Aunado a eso, en el artículo 24 se hace constar y se establece esta obligación de mantener una práctica completamente transparente, que no pueda favorecer a la evasión fiscal de ninguna manera. Aquí vemos más claro este concepto. En relación con esto, el notario se puede considerar como un agente estratégico de cumplimiento y recaudación tributaria. El notario debe verificar que los timbres e impuestos sean pagados. Este pago a veces se delega en ellos, por lo que actúan directamente como un responsable de pago por delegación. Dentro de los actos que el notario otorgue, deben existir verificaciones que permitan confirmar que los actos tienen relación con el mercado real y que no se están realizando actos en fraude de ley y con aras a evadir impuestos. Muy buenas noches, compañeros y profesora. Sobre este tema propiamente me corresponde la exposición de los tipos de proceso y las consecuencias de la responsabilidad notarial en materia tributaria. En la diapositiva 2, como ven, está el título de tipos de procesos relacionados con la responsabilidad notarial tributaria. Y bueno, para ubicar este tema es importante señalar que la actuación notarial, ¿verdad?, en materia tributaria puede dar lugar a tres grandes tipos de procesos. ¿Cuáles son? Bueno, el administrativo tributario, el proceso disciplinario notarial y el proceso jurisdiccional. Cada uno de estos procesos responde a finalidades distintas, ¿verdad?, y es tramitado por órganos diferentes. Esto lo que evidencia es la naturaleza compleja y multidimensional, ¿verdad?, de la responsabilidad notarial. En diapositiva 3 vemos el título Proceso Administrativo Tributario. ¿A qué se refiere? Bueno, o cómo inicia propiamente. Inicia cuando la administración tributaria detecta incumplimientos, ¿verdad?, en lo que son las obligaciones fiscales, estas atribuibles a la persona notaria. Esto puede ocurrir tanto en su condición profesional liberal, ¿verdad?, esto sujeto a la tributación, como en actuaciones vinculadas indirectamente a la autorización de actos con consecuencias fiscales. Entre las conductas más frecuentes, ¿verdad?, puedo mencionar que se encuentra la omisión de declaraciones, errores en la facturación de electrónica, ¿verdad? Y este proceso obviamente incluye etapas de lo que son la fiscalización, la determinación de oficio, ¿verdad?, y la eventual imposición de sanciones. Tiene una naturaleza autónoma, ¿verdad?, obviamente sin excluir lo que son las responsabilidades disciplinarias o jurisdiccionales paralelas. Refiere al proceso disciplinario notarial. Se tramita ante la Dirección Nacional de Notariado, ¿verdad?, y su finalidad es distinta al proceso tributario mencionado anteriormente. Aquí no se persigue la recaudación fiscal, sino que la tutela de la fe pública y la correcta prestación de servicio notarial por parte de la persona notaria, valga la redundancia. Acá las conductas sancionables, ¿verdad?, están relacionadas con lo que son el incumplimiento de deberes profesionales propiamente, como lo son la omisión
de consignar el pago, la exoneración o la no sujeción del tributo, ¿verdad? O la autorización de actos sin verificar, ¿verdad? Requisitos fiscales esenciales. Acá es importante tener claro, pues, que la sanción disciplinaria, ¿verdad? Se fundamenta, pues, en la afectación a la seguridad jurídica que se dio, ¿verdad? No en el hecho en que el impuesto haya sido o no pagado por las partes propiamente. Continuamos con la diapositiva 5 que habla sobre el proceso jurisdiccional, ¿verdad? Este aparece o inicia cuando la actuación notarial produce consecuencias que deben ser conocidas por los tribunales, ¿verdad? En el ámbito civil puede surgir responsabilidad cuando una actuación negligente, por así decirlo, genera daños patrimoniales, o como multas o recargo de impuestos a las partes, ¿verdad? También mencionar que en escenarios excepcionales, ¿verdad? Cuando existe dolo o simulación o falseamiento de hechos, pues la conducta notarial, ¿verdad? Puede tener relevancia penal, ¿verdad? Y obviamente entonces ser conocida por los tribunales correspondientes. Acá en este nivel que les acabo de mencionar presenta la expresión pues más grave, por así decirlo, de la responsabilidad notarial. Lo relacionado a las consecuencias de responsabilidad notarial en materia tributaria. Las consecuencias de la responsabilidad notarial, ¿verdad?, pueden manifestarse tanto en el plano económico como pues en el profesional, ¿verdad? Y por lo general no suelen presentarse de forma aislada. Acá por el contrario, ¿verdad? Pueden concurrir simultáneamente dependiendo del caso concreto. Continuando con la exposición en la diapositiva 7, ustedes pueden observar sobre las consecuencias económicas y profesionales, ¿verdad? Una continuación de esto que les acabo de mencionar. Pues desde el punto de vista económico, la persona notaria puede enfrentar multas, ¿verdad? Intereses y sanciones pecuniarias previstas, ¿dónde? En el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ¿verdad? En relación al plano profesional, las sanciones disciplinarias, como lo son la suspensión o bien la inhabilitación, pues afectan directamente la continuidad del ejercicio notarial, ¿verdad? Y pues obviamente la reputación profesional de la persona. Acá cabe mencionar, ¿verdad?, que la jurisprudencia pues ha señalado que el notario o la persona notaria no siempre responde solidariamente, ¿verdad?, por el impuesto, pero sí responde cuando incumple su deber técnico y ético, ¿verdad?, en este tema. En la diapositiva 8 pueden ver en el análisis comparativo y, ¿verdad?, y esquemas conceptuales un poco de lo que les acabo de mencionar anteriormente, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para comprender mejor el alcance de la responsabilidad notarial, ¿verdad? Pues es muy útil hacer un análisis comparativo, ¿verdad?, de lo que son los distintos tipos de responsabilidad y también diferenciar claramente entre la obligación tributaria y el deber notarial propiamente, ¿verdad? Este enfoque comparativo, pues, nos permite identificar riesgos a la vez y adoptar medidas preventivas en la práctica diaria. Diferenciación entre lo que es la obligación tributaria y el deber notarial, ¿verdad? En relación a esto, propiamente puedo decirles que esta distinción es fundamental, ¿verdad? Acá el contribuyente, pues obviamente es quien paga el tributo y la administración tributaria fiscaliza y sanciona, ¿verdad? Y pues obviamente el Estado es quien recauda. Acá, importante mencionar que el notario o la persona notaria no sustituye a ninguno de estos sujetos que les acabo de mencionar, pero sí asume pues un deber propio. ¿Cuál es? El control de legalidad tributaria, ¿verdad? Que esto que incluye verificar requisitos, advertir a las partes, ¿verdad? Y consignar correctamente la información fiscal en el instrumento público. Bien,
ya para ir concluyendo, ¿verdad? Sobre estos puntos en específico que les acabo de mencionar y exponer, pues puedo decir que sin duda la responsabilidad notarial tributaria no es accesoria, ¿verdad? Sino que más bien es parte esencial del ejercicio profesional del notariado, ¿verdad? Y pues el control de legalidad tributaria fortalece, ¿verdad? Sin duda alguna, la seguridad jurídica, la fe pública, ¿verdad? Y pues obviamente la confianza social, ¿verdad? En lo que es la función notarial propiamente. Hasta acá mi parte de la exposición. Muchas gracias. Recibo un cordial saludo, compañeros y profesora. Yo les voy a hablar un poquito sobre el tema de jurisprudencia en lo que es la responsabilidad tributaria del notario en nuestro país. Como es bien sabido para todos, la función notarial reviste una especial importancia en lo que es el ordenamiento jurídico. Esto puede darse debido a que la persona notaria ejerce una función pública. Esta es delegada por el Estado y está revestida también por lo que es la fe pública notarial. Esto significa que su actuación no se limita únicamente a redactar escrituras, autenticar firmas, sino que también esto implica la legalidad, el asesoramiento, la imparcialidad, la diligencia profesional y proporcionar seguridad jurídica. Dentro de los deberes que se encuentra este cumplimiento está también el control de lo que son los aspectos tributarios vinculados con los actos y los contratos que el notario realiza. Muchas actuaciones notariales van a generar consecuencias fiscales, tales como lo que es el pago de impuestos, el traspaso de timbres, los derechos registrales, el impuesto sobre la renta, el pago del IVA, pago de honorarios profesionales, la renta y todos los deberes que se generan ante la administración tributaria. Por ello es que la jurisprudencia costarricense se ha tenido que pronunciar en varias ocasiones sobre el alcance que va a tener dicha responsabilidad tributaria, y los tribunales han establecido que aunque la persona notario no siempre es el sujeto obligado al pago directo de los tributos, pues sí va a tener que responder cuando se incumplan deberes funcionales, y esto va a ocasionar perjuicios fiscales, registrales o patrimoniales. A continuación vamos a desarrollar algunos de los principales precedentes jurisprudenciales en lo que es esta materia. El primer caso que les quería comentar es el caso número 0457 del año 2009 del Tribunal de Notariado. En este caso, el notario no sustituye al contribuyente, pero sí responde por el incumplimiento profesional. Uno de los criterios más relevantes se dio en el caso relacionado con la venta de un vehículo, el cual fue exonerado de impuestos. En ese asunto, uno de los notarios, el notario que lo hizo, autorizó una escritura de un traspaso sin haber cancelado previamente los tributos aduaneros necesarios, ni contaba con la autorización administrativa para tener una exoneración. Entonces acá el tribunal analizó la naturaleza de la exoneración y concluyó que se trataba de un beneficio que se otorgaba al titular original, pero no al vehículo en sí mismo. Por lo tanto, al pasar de manos de uno a un tercero, se queda sin el derecho a este beneficio, que correspondía entonces acá. Tenían que cancelar los tributos pendientes o tenían que tramitar de nuevo otra autorización respectiva. Y el tribunal indica que el notario tenía la obligación de realizar estudios previos registrales, también tenía que hacer estudios tributarios, tenía que advertir a las partes de la situación fiscal que tenía este bien, tenía que exigir el cumplimiento de los requisitos previos y también tenía que abstenerse de autorizar un acto que no tenía calidad inscribible. Y aunque finalmente se aclara que el notario no tenía que pagar de su propio patrimonio esos impuestos, sí se establece que incumplió con deberes de asesoramiento, de legalidad y de legalidad preventiva. Entonces acá podemos decir también que existía una obligación tributaria principal que recaía sobre el contribuyente y que el notario en sí no va a reemplazarlo, pero que sí va a responder si la negligencia facilita la ilegalidad. Entonces acá existe también
una falta de documentación que genera presunciones contra el notario. Entonces la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en otro caso también menciona que una notaria alegó que ella no recibió dinero para cancelar impuestos, ni timbres, ni derechos registrales necesarios para tramitar la inscripción de una escritura. Sin embargo, no dejó constancia formal de esta situación, ni emitió ningún tipo de documentación suficiente que respalde esta afirmación. Entonces, acá la sala le señala que conforme a lo que es la normativa notarial, cuando un profesional no deja razón expresa de no haber recibido fondos, debe presumirse que sí los recibió. Entonces acá se reafirma que la persona notaria tiene el deber de realizar las diligencias necesarias para la inscripción del documento autorizado por ella, salvo que quede prueba de la imposibilidad de imputarle esto a las partes. Entonces acá podemos decir que la actividad notarial se sustenta en la documentación y en la certeza formal. Con respecto a lo que es la fiscalización tributaria sobre ingresos notariales, se tiene que el Tribunal Contencioso Administrativo, sección 2, realizó un proceso en el cual la Administración Tributaria revisa una declaración de impuestos sobre la renta de uno de los notarios. Este reportó ingresos relativamente bajos y posteriormente se cruza información con terceros, se hace un análisis de protocolos notariales y se detecta una cantidad significativa de escrituras públicas que evidencian claramente que la actividad económica reportada de este notario era superior a la que declaraba. Con base en esto es que Hacienda realiza un ajuste tributario por ingresos omitidos y el tribunal le confirma que la administración tributaria podía utilizar pagos reportados por terceros, lo que es la facturación, los protocolos, los aranceles y demás indicios razonables. Entonces, en este caso, en este precedente, podemos decir que es muy importante, ya que él demuestra que la fe pública notarial no está excluida o no está contrapuesta al control fiscal. El protocolo notarial, si bien es cierto, es un instrumento jurídico, él también refleja la naturaleza y la realidad de la actividad económica del profesional. Entonces, si una persona notaria autoriza numerosos actos lucrativos, esto sirve como base para que la administración pueda verificar si en realidad existía una fuente de ingresos y que las actividades declaradas fueran reales. Acá se aplica lo que es el principio de realidad económica y este es el que la administración utiliza para atender la verdadera capacidad contributiva de los sujetos y no únicamente lo que declaran formalmente. Por otra parte, es claro que el notario tiene el deber de asesoramiento y esto incluye una advertencia tributaria mínima. Tenemos el caso en el Tribunal de Notariado de otra resolución donde se discute que si correspondía sancionar o no a un notario por diferencias posteriores en el pago de tributos registrales. El tribunal indica que el notario tiene que orientar a las partes sobre los montos razonablemente y también tiene que decirles cuánto es el monto que tienen que cancelar para la inscripción y que para ello tienen que tomar en cuenta el valor declarado del acto, el valor fiscal del bien, los gastos registrales, los gastos en timbres y todos los derechos que apliquen. No obstante, también se aclara acá que el obligado principal al pago sigue siendo el contribuyente o el interesado. Entonces, este criterio equilibra lo que son las responsabilidades. El notario no es el contador tributario integral de los clientes, pero ese tiene que conocer las cargas fiscales básicas que son inherentes a cada acto que él autoriza o ella. Su deber profesional también consiste en prevenir errores previsibles y advertir lo que son las consecuencias inmediatas. Encontramos acá también sobre el principio de legalidad tributaria, existen también el principio de que no existe cargas automáticas. En algunas discusiones procesales se ha pretendido atribuir al notario la condición automática de agente retenedor,
o responsable en materia fiscal. Sin embargo, la jurisprudencia nos recuerda que en materia tributaria rige estrictamente el principio de legalidad. No nace ningún tributo sin previa ley. Ninguna sanción procesal procede sin una base legal. Ninguna obligación accesoria puede imponerse por medio de analogía. Entonces, en este criterio, también esto da una protección al notario frente a ciertos excesos administrativos. Si la ley no le atribuye expresamente determinada obligación tributaria, no puede exigírsele por mera interpretación extensiva. A manera de conclusión o resumen también, se puede decir que existen una serie de criterios jurisprudenciales de forma consolidada que nos mencionan dos posiciones. La primera, que el notario va a responder en ciertas ocasiones, por ejemplo, cuando autoriza actos tributariamente defectuosos, cuando omite asesorar adecuadamente, cuando no documenta los pagos o instrucciones recibidas, en el caso que actúe negligentemente en la inscripción de documentos, cuando declare ingresos falsos o que estén incompletos, cuando facilite a su cliente la evasión o que cometa algún tipo de irregularidad. Y acá el notario no va a tener responsabilidades de forma automática cuando el cliente incumpla las obligaciones propias. No existe ley expresa que le imponga al notario un deber específico de pago de impuestos en este sentido, cuando la persona cliente sea quien incumple. El tributo cuando corresponde exclusivamente al contribuyente. Entonces, esas son como dos pautas claras que nos deja la jurisprudencia. Entonces, para concluir, se podría decir que en nuestro país se ha ido construyendo jurisprudencia en este tema basada en una visión, pues, bastante moderna y equilibrada con respecto a la responsabilidad tributaria notarial. Queda establecido que el notario no necesariamente es una persona que redacta escrituras o que inscribe documentos, sino que también es un profesional que está investido de fe pública, que tiene deberes que deben estar reforzados con lo que es la diligencia, la legalidad, la prevención, que no siempre será el obligado al pago de los impuestos, pero que cuando incumple sus deberes profesionales, investido de la fe pública, ahí sí tiene que enfrentar consecuencias disciplinarias, administrativas, civiles e incluso penales. Podemos decir que la responsabilidad tributaria del notario nace menos del tributo per se y más del incumplimiento de las obligaciones profesionales que lo rodean y que rodean la seguridad jurídica del acto que él está autorizando. Entonces, para concluir, les puedo decir que la jurisprudencia costarricense confirma que el notario no va a sustituir nunca al contribuyente, pero que sí va a responder cuando su actuación sea negligente y cuando comprometa la legalidad tributaria. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.